Estamos en la edad de las comunicaciones, en un momento clave, ¿no? Respecto a este tema de las comunicaciones que hacen a lo digital, lo informático, y es evidente que el mundo cambió. ¿Por qué? Porque hay una miscelánea hoy por hoy de plataformas, de lugares de la información, y ya no se da más aquella situación, si vos querés, bionívoca o bilateral entre medios de comunicación y un público que en general recibía la misma información. Hoy inclusive podemos hablar no solo de información, sino de comunicación, que no es lo mismo. Se pueden comunicar falsedades, se pueden comunicar noticias falsas, las famosas fake news, y en esta línea, en la crisis de la verdad, dice el doctor Claudio Rama en este libro, página 95, en este libro que se intitula Disrupción Digital, último libro que publicó el doctor Claudio Rama, una autoridad en nuestro país en materia de pedagogía, tecnologías de la educación, doctor en Derecho, doctor también en Educación, y tiene un montón de posgrados, evidentemente. Después te voy a explicar un poquito de quién se trata. Estamos hablando, vamos a hablar con una autoridad en este tema. Pero quiero leerte este momento de su libro, del último que escribió de una cantidad. La crisis de la verdad sostiene que la infocracia anula la verdad al impulsar redes de fake news, es decir, de noticias falsas. La sociedad de la información permite que se creen nuevas realidades ficticias. Sostiene que aunque estemos bien informados, a la vez estamos desorientados, porque los datos anulan los relatos que son quienes estructuran y ordenan las verdades. A su vez yo digo, qué verdad la que dice el doctor Rama, porque los relatos van construyendo convicción colectiva, ciudadana, y muchas veces esa convicción que se va sedimentando, se va consolidando, no obedece a la verdad, no obedece a los datos de la realidad. Y te agrego una cosa más. Decía para mí el eminente Abraham Lincoln que todo aquel relato que no obedezca a los hechos que efectivamente ocurrieron no merece llamarse historia. Eso no es historia, eso es una versión o una interpretación. Gracias por estar con nosotros, doctor, porque vamos a hablar con usted precisamente desde esta perspectiva en lo que hace a la necesaria transformación, o si usted quiere, o si ustedes quieren, revolución del sistema de enseñanza de nuestro país y de todos los países del mundo. Pero Uruguay está en un gran debe, doctor, en este tema, que tiene que ver con la tecnología de la información, tiene que ver a su vez con estos temas vinculados a la tecnología de la información, es decir, al concepto de los medios de comunicación, y todo eso en la enseñanza. Y la enseñanza está liderada por la universidad. Según lo que la universidad proponga en la formación de nuestros profesionales, de nuestros científicos, de nuestros técnicos, será entonces que discurre la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. ¿Por qué? Por eso mismo, por eso son primaria y secundaria. Están primando y secundando lo que será la definitiva formación o la culminación de la formación del ciudadano. ¿Qué tema? Es enorme este tema, doctor. Le va la vida a un país, a un Estado, a su calidad, ¿no? Como Estado, como país. Gracias una vez más por estar con nosotros. Feliz 2024. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de estar contigo y con tu programa. O sea que es un lindo gusto ya arrancando enero, donde todos estamos repensando el balance del año y las Mm. perspectivas de futuro. No, tú introduces un tema que es parte de ese libro que yo analizo y que abre muchas pistas, los temas de comunicación, inteligencia artificial, educación. Podríamos decir que claramente hasta ahora toda la comunicación era comunicación entre personas. Eran comunicaciones entre profesor y estudiante o entre dos personas que lograron tener una intermediación en el libro, una intermediación en los medios de comunicación, una intermediación con las redes, pero eran finalmente comunicaciones humanas. O sea, una persona escribe un libro, una persona escribe un meme o escribe Una un monografía Face o o un escribe artículo, un claro. contenido o produce un producto audiovisual, pero eran mediaciones entre personas. Y eso marcó la educación, porque la educación es también una mediación entre personas, porque unas personas tienen un conocimiento
y lo trasladan, contribuyen, facilitan el acceso a otras personas. Lo que en el libro empieza a analizarse es el tema de la irrupción de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a replantear algunas de las cosas. Mm. Una de las cosas que va a replantear es que nuestra relación comunicacional, que antes era hombre, máquina, hombre, hombre, recurso de aprendizaje, hombre, hombre, radio, hombre, hombre, Face o redes, hombre, ahora va a ser hombre-máquina. Estamos intermediando en el pensamiento, en el análisis, en la información, con sistemas informáticos que no son meramente un programa hecho que tenía una información, sino que la analiza, la procesa, la decodifica, la contrasta. Y allí, en ese sentido, la discusión está planteada con un espíritu muy ético y muy humanístico, pero que yo no sé si es el correcto, que es: los hombres no mienten, los hombres no engañan, los hombres no dan falsas verdades, pero sí la máquina lo puede hacer. O sea, cuando planteamos el tema del fake news, vinculado a la inteligencia artificial, vinculado a los software generativos estilo Claude, GPT, Copilot, eh, la pregunta que entonces culpa al software, a la inteligencia artificial, como una generadora de falsedades, y a lo humano en cualquiera de sus intermediaciones, Mm. sea un libro, sea un programa de radio, de televisión, sea una información puesta en la red X, es verdad. Y yo creo que ahí hay una discusión que obviamente creo que, al contrario, los hombres tendemos a falsear muchas veces por muchos motivos psicológicos, por muchos motivos de demostración de poder, de superioridad, de desconocimiento, que no nos animamos a decir que no sabemos tal calle, entonces le engañamos a las personas, sí, diciendo que está por acá o por allá, Sí. cuando la máquina tiene un conjunto de algoritmos, un conjunto de sistemas Mm. que de alguna forma puede falsear, pero no necesariamente va a falsear la subjetividad de los humanos Mm. con respecto a la no subjetividad. Esto es una discusión muy fuerte, inclusive en todas las ciencias sociales, que es la subjetividad y la objetividad. ¿Puede el ser humano ser la bandera de la objetividad, o tenemos un riesgo siempre de relativa subjetividad, de que no entendemos toda la realidad, de que tenemos paradigmas, preconceptos, ideologías, Mm. falsas verdades que Sí. nos marcan un poco? El tema de la discusión está planteado en ese sentido, que la Sí. inteligencia artificial va a cambiar muchas de las variables en discusión en el sistema. La Ujú. inteligencia artificial, lo que yo sostengo en el libro, Mm. es: debemos de analizarlo como un parteaguas de una enorme dimensión e importancia, Ujú. como tuvieron en otro tiempo histórico la computadora, la electricidad, los libros, el Sí. alfabeto, el estudio que hace de la tecnoeducación. Todavía nosotros no estamos en la dimensión de medir todos los posibles impactos que está teniendo esta tecnología disruptiva, Mm. porque esta tecnología disruptiva, después que crea, empieza a desarrollarse. Mm. O sea, cuando nosotros veíamos al señor Billy Gates inventando una pequeña computadora en un garaje y hacían el juego del ping-pong con aquellas software, Sí. bueno, obviamente no estábamos pensando que íbamos a llegar a la creación de una industria del juego, del videojuego, de la dimensión que tiene, superior a toda la industria cinematográfica e Sí. inclusive a la industria digital, y que ha cambiado el juego, lo ludista, la ludopatía, que Sí. tenía una forma. Hoy miles de jóvenes y de niños hacen eso. Sí. En estos días me he revisado, porque me ha parecido realmente muy interesante, la biblioteca que inauguraron en El Salvador con un financiamiento chino enorme. Mm. Bueno, en el piso 2 todos juegos. Claro. O sea,
el juego, lo ludista, las concepciones que teníamos antes sobre la enseñanza rígida, cerrada, donde no te podías reír, donde no había una lógica juguetona o lúdica, ha cambiado Sí, esas teorías de style, de la seriedad y que hay que pegarle casi a los estudiantes, que era un poco del pasado, y hoy el juego es una forma del aprendizaje sí, y de la lógica normal para hacer la sinapsis intelectual. O sea, lo que era una cosita en el inicio de lo digital terminó siendo una concepción pedagógica, una industria mundial, un sí, desarrollo de carreras universitarias y estudios en esa materia y enormes empresas que producen juegos sí. que no solo es un aspecto lúdico, sino educativo. Entonces, Y eso mismo organizador también, ¿no? De es la sociedad. evolución. Mm. ¿Cómo? Y a su vez es un factor organizativo de la sociedad, porque al hablar de empresas, grandes empresas, fuentes de trabajo, hábitos, ¿no? Hábitos que se van desarrollando con ese ludismo, también, y como usted dice, todo esto trasciende incluso ya a nivel de la enseñanza. Hay ingeniería acá, hay ingeniería informática. El mundo digital nos ha abierto las puertas a una dimensión desconocida. Ahora, en esa dimensión desconocida de la inteligencia artificial a la que usted apuntó al comienzo de la nota, yo el otro día miraba un documental en el que habla el teórico de la física, que es de origen japonés, creo, nunca me acuerdo del nombre, premio Nobel, doctor en física, teórico de la física, decía que el tema de la inteligencia artificial presenta un severo problema. ¿Cuál es el severo problema? Tiene que ver con eso que usted plantea. La inteligencia artificial puede ser alimentada de mentiras y no tiene la capacidad de discernir si eso es mentira o verdad, sino lo que va a hacer es construir una elaboración informativa, un pensamiento, un análisis de pronto respecto a una mentira. Pongámosle, el fútbol es un deporte que se juega con la mano y no hay que picar la pelota, y entonces la inteligencia artificial dice, este hombre va a enseñar eso. Es decir, hay ahí un factor humano precedente que es quien alimenta esa inteligencia de la información adecuada. ¿Qué tema, eh? Bueno, digamos, si uno solo tuviera un profesor que te enseña una fake news, una verdad o su verdad, que es la discusión de Lutero, que solo tienes la Biblia. Sí, Bueno, o solo tienes el que te interpreta, perdón. sí, Tienes una sola verdad. Entonces, la inteligencia artificial se basa en mucho cotejamiento de información. claro, O sea, en la medida que la variable central es la diversidad de las bases de datos de los aprendizajes, claro, la desarrollo de los software coteja, compara. Entonces, su base no es crear una mentira, su base es crear una verdad. Y aunque pueda encontrar en la red informaciones falsas, él coteja, contrasta, como nosotros lo hacemos. exacto, O sea, si nosotros vemos una persona manejando a contramano en la calle, inmediatamente identificamos porque tenemos referencia de los demás coches de la calle, de los carteles que dice la dirección de la calle y por lo tanto reaccionamos. sí, Entonces, la inteligencia artificial en la medida que se basa en el acceso público a la información. Y allí está la discusión del tema del acceso público a las bases de datos, a los diccionarios, a las películas, a las noticias de New York Times, ahora fue la discusión del tema del derecho intelectual. O sí, sea, si nosotros solo tuviéramos la información que es la que corresponde, supongamos, y siempre se dice, a la información que puedan tener en Cuba de lo que es el mundo, claro, bueno, todo lo que ven es tragedia fuera de Cuba claro, y adentro de Cuba todo es felicidad. claro, Entonces tienes un solo canal de información y tienes anteojeras como un caballo que no sí, ve. sí, Es la República de Platón. O sea, no logras tener ver la realidad si no ves una imagen que se te ha creado, que te han impuesto o que las circunstancias se te imponen y ves por lo tanto las sombras. claro, Entonces, claro. la inteligencia artificial en ese sentido, cuanto más acceso público a la información. Y Mm, esto plantea un problema que tiene que ver con el acceso público a la información, con el acceso en términos de que existan bibliotecas. Nosotros hemos construido un sistema social que los derechos de propiedad intelectual se basan en que uno pueda acceder a toda la información. claro, O sea que la información tiene una caducidad,
y por lo tanto el conocimiento no se puede limitar, sino que finalmente los derechos de propiedad intelectual durante un tiempo, una Sí, patente, una regalía, un un derecho de derecho autor, intelectual sobre claro, una un creación, registro de pero luego hay marca, acceso abierto. claro, Entonces, el tema del acceso abierto fue creado para que las personas puedan acceder a la libertad y el conocimiento, porque solo existe conocimiento si tenemos diversidad de accesos a información. Por lo tanto, cuanto más acceso público a la información, o sea, si nosotros tenemos que el acceso de las bases de datos de la policía puede ser a todas las caras y la contrastarla con todas las cédulas de identidad y las personas presas y las personas que han sido detenido o que tienen solicitud de procesamiento o lo que fuera, el manejo informativo de ese sistema de inteligencia artificial y por lo tanto la prestación del servicio es mejor. Y claro, esta es otra discusión que se plantea. Pero yo creo que estructuralmente la inteligencia artificial no tiene escenarios de mentira. exacto. Indudablemente, toda software puede ser programable. Ujú, O sea, todo software puede ser programable, que es incorporación de criterios raciales, de criterios de género, de mm, criterios de sí, desigualdades a favor. Que es, contenidos, digamos, ideológicos ya ahí, ¿no? Serían contenidos, claro, sí, digamos, o ábrale la doctrinarios. puerta a una persona blanca y no le permita el ingreso a una persona negra. Seleccione para una selección para tal cosa, de cada 10 hombres una sola mujer o a la inversa. O sea Sí, que el sistema puede, como toda programación humana, introducir de alguna forma sesgos, pero in situ, en sí mismo, no tiene sesgos. bien. Claro, esta es una discusión casi filosófica. Es el existencialismo sostiene que las personas ontológicamente son buenas y se vuelven malas. Pero otras corrientes filosóficas dicen que los niños son malos y que la sociedad los vuelve buenos. Y Mm, ahí tú tienes dos cotejamientos. mm, Entonces, también en esta materia podemos sostener que los hombres pueden hacer maldades con el sistema de programación o el sistema de programación puede tener coherencias y sustratos, por claro. lo cual actúa. Y esto es una discusión que la puso en el cine la película Yo Robot, y es Sí, sí, ese excelente. escenario que alguien crea las tres reglas Sí, de la programación, que no sí. las creó, sino que fueron Isaac Asimov, un públicas y genio, ¿no? conocidas, Sí, las sí. tres redes, que es no matar al hombre, ¿correcto? Y hay un conjunto de reglas. Son tres Pero en todo reglas caso, que plantean una suerte de sistema de programación que no se abra un pensamiento propio con voluntad propia, digamos. Y esa computadora madre rompe con esas tres reglas. Es excelente, Yo Robot. Es basada y en una que no novela de Isaac mata, Asimov. Ujú. que no tiene, las reglas son de Asimov, correcto. O de Sagan, no sé, No, yo es conozco, Isaac Asimov el autor de esa novela, Yo Robot, que la hace película. No recuerdo el director. pero las reglas no Sí. sé de quién son, si son también de Asimov, Ah, probablemente. eso no sé, no sé. Pero Pero en todo caso, bueno, dos genios de la ciencia ficción. Isaac Asimov ha sido realmente un avanzado en eso, ¿no? sí, Sagan no era tanto de la ciencia ficción, No, sino un científico de divulgación, más bien, ¿no? Un era un investigador. científico de la cosmografía. Sí, sí, Pero en todo caso, la existencia de reglas de programación determina. Pero yo creo que estas son formas, digamos, de resistencia ludista, de rechazo a la ciencia, sí. y que de alguna forma también existió en un momento la idea que la máquina, sobre todo el robot, podía autonomizarse y podía matar a los Bueno, hombres. ese tema lo plantea paradigmáticamente Odisea del Espacio, 2001, que es una novela de Arthur Clarke, el otro genio de la ciencia ficción, que toma Stanley Kubrick, ¿no? Stanley Kubrick hace esa película, donde la computadora pasa a tener pensamiento propio, evalúa y tiene neurosis, como los seres humanos. Es decir, se enoja, se calienta, es espectacular. Doctor, usted dio con un punto Bueno, clave, para ir cerrando la nota, dio con un punto clave, ¿no? Que yo lo provoqué como abogado del diablo, que a mí no me cuesta mucho ser el abogado del diablo. Es como que parece que el papel, no sé, me gusta pues el hacerlo. papel periodístico, Claro, es el papel del periodista. acuciar la respuesta y obligar a determinadas líneas de reflexión. Exacto. Y usted dio con un punto clave cuando yo enuncié la aparente deficiencia de la inteligencia artificial, que es
la capacidad de cotejar la información. Eso es muy importante. Ese universo del cotejo de la información de distintas fuentes y distintas inteligencias artificiales que dan esa garantía de la información. Puede haber buena, puede haber mala, puede haber más completa, menos Pero completa, pero en no solo definitiva de la fuente, se tiende a no eso, solo ¿no? de la fuente, sino, digamos, nosotros tenemos escribimos Mm. y cotejamos en el Word si la Sí, palabra está correcta sí, y tenemos la duda de si iba con H o sin H o sí, la tilde. sí, Por lo tanto, el cotejamiento, la contrastación es parte del aprendizaje. sí, Cotejamos contra una sola base de datos, que es el diccionario de la Real Academia. Pero muchas veces el diccionario de la Real Academia no nos da todas las palabras que se usan, sino aquellas que son aceptadas. Entonces, allí hay un problema de cotejar con muchas bases. El sistema informático de inteligencia artificial tiene una capacidad de procesamiento, de algoritmo, de interacción, de velocidad, sí, de 5G, de ancho de banda, que permite contrastar con muchos. claro, Y eso es la fuerza de la inteligencia artificial, que es un sistema informático que no tiene una única base de contrastación, que exacto, no tiene una única programación, exacto. sino que ella tiene la capacidad de ver dónde hay algoritmos coherentes, incoherentes, lógicas que se sustratan. Sí, Y eso tiene que ver con la lógica misma, sí, sí, que es la lógica como campo científico sí, que busca contrastar todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre. Bueno, ese escenario son los parámetros de la sí, programación de la inteligencia artificial, que en este momento los parámetros de GP4 son de 1 millón de parámetros. O sea que no estamos hablando de unos pocos parámetros que un programador puede hacer, mm, sino de un conjunto muy grande de parámetros que están en sistemas sí, informáticos sí, sí, que van cotejando. Son como las reglas de la lingüística o de la claro, gramática o claro, las reglas correspondientes a las reglas físicas. O exacto, sea, si el coche va a determinada velocidad, va a chocar. Entonces, ella, la inteligencia, tiene las reglas de la física sí, y por lo tanto toma decisiones de aminorar, detenerse o actuar. sí, Entonces, lo que estamos viendo es un desarrollo de un elemento nuevo en el desarrollo intelectual y por lo tanto va a impactar en la educación, en la enseñanza, en la información y en la vida social, sí, que sí, es algo que coherentemente, con sustentación, toma decisiones que no son nuestras, pero que fueron programadas en base a parámetros, no programadas como un libro que tú lo escribes, sino en un lenguaje de parámetros mm, que permite que ella misma interactúe con las personas. Y nosotros vamos a empezar, como los robots de Asimov, a interactuar no con robot, sino con robot o máquinas de inteligencia artificial. que nos Ese dan es el desde esa gran cambio que nos capacidad. cuesta asumir. Claro, claro, claro. Vamos a seguir con este tema, doctor, porque es fascinante. Usted lo trató en la otra nota, incluso, este tema respecto a lo que significa en esa base de contrastación tan importante, millonaria y a una velocidad determinada, el resultado final de un paquete informativo. Es decir, nos entrega una información que ya no es necesario como antes ir a la calculadora, resolver tal cosa, sino que ya nos da todo un paquete informativo sobre esa cantidad de contrastaciones que hacen los algoritmos para estar al servicio de nosotros en el campo de la investigación, en el campo Y, ¿no? de la expresión. y ello plantea, finalmente, para que el tiempo ya está cerrándose, así como hemos aprendido solo con docentes, lo que está puesto en la mesa es la posibilidad de aprender con máquinas. Sí, sí, Lo que yo analizo en el libro es el avance que estamos empezando a tener en el desarrollo de la quinta fase de la tecnoeducación, el aprender con inteligencia artificial, complementado un poco con docentes, con sí, recursos, o un poco más o un poco menos, ahí va a haber sí, discusión, pero la irrupción de la posibilidad de aprender con el docente ya no solo como único elemento central, o mm, ni como el exclusivo, ni como el dominante, sí, sí, sino con la máquina, es que así. es también, si uno lo lleva a otros casos, con el juez, con el médico,
con la ¿Qué administración será de nosotros pública, después lo de los juristas? con No el quedamos. funcionario. Podemos. Hay que ver que esta semana justo Bueno, la capaz que nos presidenta, convertimos en programadores de jueces de alta calidad y de fiscales de alta calidad. bueno, se están usando escenarios para los tribunales de faltas Mm, de inteligencia artificial. La gente sí, hace sí, compromisos sí, para que la inteligencia artificial defina, ¿correcto? Entonces sí, sí, acuerdan dos partes que tienen algún problema, eso. sí. Pero en todo caso, lo que estamos viendo es la presidenta de los secretarios generales, los presidenta del Fondo Monetario, Ujú, decía esta semana el gran impacto de hasta el 60% del empleo que puede tener en sí, los países de desarrollo. Y sin duda. esto pone al desafío del sistema educativo. O sea, el sistema educativo tiene que asumir, entender y transformarse a Sí, encarar una dinámica que sí. indudablemente, quiera si o no se quiera, es la que va a marcar el mundo en los próximos años. Desde el hoy al futuro inmediato, inmediato, sin duda, sin duda. Estamos ante una revolución de paradigmas en, en lo multidimensional a nivel humano. Yo le agradezco, doctor, infinitamente esta posibilidad de charlar con usted sobre estos temas. Vamos a seguir, es fascinante esto, ¿no? Es fascinante. Me gustaría en la próxima, desde esto, desde esta transformación tecnológica y ese modelo educativo, ya la máquina con el ser humano complementado, de pronto qué contenidos en un sistema de enseñanza para qué tipo de sociedad formular, ¿no? ¿Qué tema, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? No solo en Uruguay, sino, digo, en el contexto mundial, en el contexto regional. ¿Qué tipo de ciudadanía queremos formar en el ámbito científico, en el ámbito de las ciencias sociales? ¿Qué tema, eh? Es un gran tema porque mide el futuro y la pregunta es, ¿nosotros podemos cambiar el futuro o tenemos que prepararnos a un futuro que es una mano negra que se maneja más allá de nuestra voluntad y Mm. nuestros deseos por el avance de la ciencia y por un mundo cada vez más complejo? ¿Serán las Moira de lo griego? ¿Volverá lo griego, doctor? ¿Será el destino Puede fatal e ser. inevitable? Puede Yo ser. creo que nunca vuelve las ubres en los mismos jarrones, sino Mm, cambian un poco todas las realidades, pero siempre hay algo nuevo y sí. también algo viejo. De algún modo somos el eterno Ulises navegando en esos mares, ¿no? Doctor, Sí, nada se crea, mm, nada se destruye, todo se transforma. muchísimas gracias. Nos vemos en la No, gracias próxima. a ti y que pases unas buenas vacaciones. Igualmente, igualmente. Con el doctor Claudio Rama conversando temas sumamente interesantes. Bueno, te darás cuenta que es una eminencia, una autoridad intelectual científica en estos temas de la educación, la tecnología de la educación, por supuesto. Vamos a una pausa y continuamos.